Muy buenas tardes. Regresamos después del paréntesis de verano para retomar este tiempo de nuestra tertulia semanal, donde nos disponemos, como siempre, a reflexionar sobre los temas más interesantes de la actualidad en todos los ámbitos. Como les anunciamos al final de la pasada temporada, allá por el mes de junio, esta nueva se iba a iniciar en estos estudios donde estamos actualmente de la televisión local. Por ello tenemos que dar las gracias a la dirección de esta casa por el esfuerzo realizado para dotarnos de un espacio tan agradable como este que ven ustedes en este instante. Comenzamos a desgranar la actualidad para seguir avanzando después en la reflexión de los temas y desde luego hay que hablar de algo que desde hace 6 meses es el pan nuestro de cada día en todo tipo de información, ya sea televisión, radio o prensa. Se llama la COVID, esta pandemia viral que se ha llevado por delante en el mundo a más de 600.000 personas, muchos cientos, muchos miles de ellos ingresados y más de 24 millones infectados en el mundo. A nivel de España, el tema se ha polarizado en 2 etapas totalmente diferenciadas. Recordemos, una que llevó consigo un confinamiento general entre marzo y mayo, y la siguiente durante todo este verano. La primera, ya lo saben, que tuvo una incidencia en las residencias que tuvo, por desgracia, muchísimas muertes en ese lugar. Esta segunda parece ser que está teniendo un calado diferente en ese segmento, aun a pesar que los últimos datos que hay también están viendo cómo las residencias de nuevo vuelven a estar en la cresta de la ola, pero hasta ahora la gente que se veía infectada era de una edad inferior a los residentes en esos lugares. Para que nos hable de todo ello en esta tertulia, ahora los presentaré, hemos invitado a una doctora para que nos abra todo el abanico de situaciones y sobre todo de recomendaciones, que yo creo que de eso hay que hablar mucho para que nos entre en la mollera y evitemos tener tantísimos casos como actualmente tenemos en nuestra localidad. Y la pregunta sería, lógicamente, ¿qué se ha hecho mal en España para que con todos estos datos negativos que existen los comparemos con otros lugares, tanto de Europa como del mundo, y bueno, no seamos los primeros, pero en Europa sí. Y en el resto del mundo, pues la verdad es que hay situaciones que actualmente han hecho sus deberes, incluso Grecia, fíjense ustedes, Grecia que para el comienzo del curso escolar, que ahora les hablo de ello, pues tiene todos sus deberes hechos. A diferencia de España, que ahora, mañana, comienza el curso escolar en varias comunidades, aquí será el día 10 y aún falta mucho por hacer. El gobierno central ha derramado toda responsabilidad sobre las autonomías y esta, a su vez, sobre los centros educativos. En estos días se están llevando a cabo los test al personal docente y también de servicios. Hemos de decir que actualmente llevarán un 48% y que los datos, hombre, no son malos del todo. Ha habido muy pocos positivos, un par de colegios hay actualmente en cuarentena. Pero también hay otros temas que tenemos que llevar a la consideración de nuestros invitados que ahora les presento. Es ese tablero de ajedrez en el cual se han convertido en los presupuestos generales del Estado. Por una parte, la negativa del Partido Popular, la otra, la parte izquierda que sostiene al gobierno y que en ningún caso quiere tener como aliado de los presupuestos a los de Ciudadanos. Ahora también aparece en escena los nacionalistas y las propias reticencias que tiene interiormente Podemos con todo este lío de presupuesto, que por otra parte tenemos que pensar que más pronto que tarde se pondrán de acuerdo porque la situación económica de España no se sostiene si no hay unas cuentas claras y sobre todo rápidas para poder atender tanta demanda como existe de ayuda para las personas que están, lo último que ha ocurrido en el día de hoy en el Consejo de Ministros es que se va a intentar ayudar a los padres que estén cuidando a los niños que tengan
a algún tipo de que estén contagiados o estén en cuarentena por haber estado en contacto con unos contagiados, aun a pesar de que ellos sean negativos. Todo eso hay que darle forma legal. Otro de los frentes es la composición del órgano del gobierno judicial, un problema realmente que tiene una enjundia importante y una lucha intestina, tanto fuera como dentro del gobierno. ¿Qué les parece a ustedes esa reunión? A mucha gente le parece que fue un teatro, no sé ustedes qué opinan, acerca de la reunión de Sánchez con el IBEX 35. La verdad es que se habló de muchas cosas importantes, pero se dejó en el tintero, al menos yo no me enteré, otras cosas tan importantes como por ejemplo una reforma laboral, pero curiosamente la señora Botín estaba muy de acuerdo con muchas de las cosas que se habían dicho en esa reunión por parte del gobierno. Y ahora lo último, para ir finalizando, dos temas. Uno, de pasada, el culebrón Bárcenas, que vuelve otra vez, fíjense ustedes, como una serpiente de verano, para intoxicar todo tipo de información, y ahora entra de lleno Rajoy en todo ello. Y por último, la Caixa y CaixaBank, que bueno, están formando un grupo que puede ser no, que de convertirse sería el primero en España en el plano bancario. Nos acompañan Juan Cordobés Sánchez, Luis Covelo, Luis García Torres y la doctora María Félix Navarro Gallardo. Señores, señoras, muchas gracias por estar aquí, por inaugurar esta nueva temporada de la tertulia. Y como es lógico, tenemos que hablar de lo que se habla en todos sitios, de la COVID. La COVID, que doctora, se habla mucho, pero se hace caso poco a los consejos que se dan, ¿no? Pues de todo hay. Yo creo que en general se está llevando más cuidado y más control, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos unas costumbres sociales, nuestra impronta, como pasa con los animales, nuestra querencia muchas veces nos lleva a olvidarnos de la situación. Y luego además tenemos un tipo de educación y de normas que todos pensamos que deberían de estar más afianzadas en nuestras costumbres y en nuestro estilo de vida, que en otros sitios no hay. Tenemos un clima que hace que estemos más en la calle, que nos encontremos más, y también se están haciendo un mayor número de test y por lo tanto pues están saliendo más casos. Pero yo creo que algo se ha interiorizado. De hecho, ahora mismo sabemos que cuando se pasó de fase, cuando se abrió la posibilidad de salir a la calle, no había desaparecido, ni va a desaparecer. Ni pensemos que en unos meses va a desaparecer. Tenemos que calcular que un año o dos más vamos a tener. Lógicamente, en el plano sanitario se están haciendo muchas cosas y se están llevando a cabo ingentes cantidades de dinero para soportar toda esta situación, Juan. En el plano económico esto está siendo un lastre importantísimo para la economía. ¿Está preparada la economía española para seguir avanzando en esta situación de ayuda a la COVID? Bien, yo creo que efectivamente en un momento como el que estamos, los gobiernos no pueden dejar atrás a nadie, ¿no? Por lo tanto, tienen que volcarse en poner todos los recursos que sean necesarios en lo alto de la mesa para que esta situación sea la más llevadera posible. ¿Cómo afecta a la economía? Pues afectará dependiendo de el daño que nos haga la COVID-19 y los confinamientos. La economía puede soportar efectivamente con cierta tranquilidad las ayudas que se tengan que dar. Lo que no puede soportar es una pérdida de PIB de un 12, un 14 o un 15%. Eso no lo puede soportar. Y lógicamente eso es consecuencia de la paralización que tiene la economía como consecuencia del propio COVID-19. La respuesta concreta, pues dependiendo de la aceleración que tengamos en bajar el efecto del COVID en la ciudadanía y que ello no, digamos que limite la actuación del mercado laboral, de las empresas y de todo el tejido productivo de nuestro país, pues podremos llevar a cabo ese esfuerzo económico o de verdaderamente, si eso no es así, sí nos llevará a una situación económicamente bastante complicada. Y yo creo que
que esta ayuda está dando en forma de euros y otras. Hay un problema porque resulta de que ahora se está hablando de algunos hoteles que están pidiendo este tipo de ayuda para su eso, pero entonces ya te están pidiéndola también estos negocios que hay alrededor del turismo, digamos, de esto, por ejemplo, que vende los souvenirs, que ve del tabaco, que está vendiendo más, que ha puesto un estanco en un sitio turístico, y que ahora mismo resulta que al no de turismo pues prácticamente no va a vender un paquete de tabaco. Y bueno, todo esto, el de los parasitas, el de las bonas, etcétera, etcétera. Esta familia pues también está pidiendo una ayuda, y es lógicamente, redundando en lo que tú has dicho, que no se puede dejar ahí atrás. El esfuerzo tiene que ser mayor. Últimamente estamos viendo las televisiones y están cuantificando, pero en relación, por ejemplo, por ejemplo, como hay tantos hoteles, los hoteles van a dejar 1.000, 120.000 y se cuantifica ese valor, pero no se está cuantificando a esta familia que ahora mismo se está levantando también, está levantando la voz para decir, oiga, que nosotros también estamos aquí y necesitamos este tipo de ayuda, con lo cual estas cifras que se están dando ahora mismo se van a quedar pequeñas, pero tanto en el tiempo, como ha dicho, no sé si ha sido Marifeli, que va a durar más de lo que algunos se piensan. Bueno, pero yo por rematar, y espero que la doctora me lo confirme, independientemente de que este problema de la pandemia pueda durar en el tiempo, sí, lo que no espero, deseo y creo es que no va a estar tan presente como lo estuvo en estos meses de confinamiento. Es decir, la sociedad, los medios que hay desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la posible vacuna y tal, no eliminarán totalmente el COVID, pero sí permitirá, insisto una vez más, en que al menos la economía siga moviéndose y podamos convivir con el virus, pues más o menos casi como se convive en invierno con una gripe cuando es de las graves, pero la gente no deja de producir, con lo cual, si no dejamos de producir, el PIB empezará a subir y toda esa ayuda, además de que se necesitará menos porque la gente estará viviendo de su propio esfuerzo, digamos, de su negocio, pues también tendremos más medios económicos desde el punto de vista de la administración para poder soportar aquellas ayudas que haya que darle a las personas que se queden fuera del juego, digamos que temporalmente, ¿no? Yo quería aportar el tema que nos ocupa está implicado con muchas situaciones diferentes. El mundo de la ciencia tiene que seguir avanzando, porque claro, nadie nos hacíamos una idea de qué iba a pasar o qué estaba pasando. Incluso yo, estando dentro, caí en la cuenta, caí de pleno cuando vi las fotos del Palacio de Hierro de Madrid. Cuando vi todos aquellos ataúdes, aquel tremendo, ¿no? Eso fue para mí un gran impacto. Y creo que para todas las personas que no nos podíamos hacer una idea hasta que no vimos aquel gran número de ataúdes que no se podían, ni tan siquiera daba tiempo a enterrar y había que ponerlo en una instalación como en el Palacio de Hierro. Pero esto no es solo la epidemia, es también las consecuencias de la epidemia. Nosotros estamos arrastrando, viene de lejos, muchas enfermedades, muchas situaciones. Estamos arrastrando otra epidemia que es la epidemia de la pobreza y de estamos arrastrando una situación en la que el mundo laboral tiene que pensar que esto es una crisis y que en las crisis siempre hay oportunidades para cambiar y para mejorar. Nos tenemos que replantear todo el mundo laboral. No se puede vivir solo del turismo, de que quieran venir. Esto se está viendo ahora mismo. No se puede estar comprando tecnología. Estábamos comentando antes de empezar el tema de las pruebas. No podemos tener 8.000 pruebas compradas porque es que ni se pueden producir 8.000 pruebas de hoy para mañana si hicieran falta. Estamos hablando de un pueblo como Castro. Ni habría capacidad para distribuirla, ni hay posibilidades. O sea, la ciencia no es una varita mágica.
La ciencia necesita inversión y tiempo. Y la ciencia no solamente para curar para cuidar a personas, también para crear tecnología que nos haga la vida más fácil, no que nos eche a la calle. No máquinas que nos echan a la calle, sino máquinas que nos mejoren el horario laboral y la vida, lo que es la vida. O sea, nos estamos planteando a corto plazo las ayudas. Estamos haciendo caridad, y hay que hacer caridad, y hay que ser compasivos. Pero nos tenemos que plantear a largo plazo cuál es el modelo que la sociedad va a poder vivir. Y lo que a mi juicio hay que hacer ahora es atajar esta situación para llegar a ese paso siguiente. Y en ese aspecto... Perdona, Luis, pero es que nos enfrentamos a un monstruo que es la política malentendida. Ahí voy. Sí, nos enfrentamos al cortoplacismo, a que yo voy a estar 4 años y además esto me acucia y lo tengo que solucionar. Por supuesto que hay que solucionarlo. Por ahí va. Pero necesitamos personas, estadistas, personas que reflexionen. Necesitamos un mundo intelectual que apoye y que avale y que ampare todo esto, porque el modelo hay que replantearlo. No se puede pensar en los 4 años, ni en que me están acuciando porque hay manifestaciones en la calle y están diciendo de mí. Yo estoy asistiendo, yo ya no veo las noticias. No, de verdad. Es que me produce tal desasosiego, tal hastío. Yo no quiero renunciar a preocuparme del mundo. No quiero renunciar porque ya por eso estoy todavía con buen tono. No quiero renunciar. Porque hay una política y unas transmisiones que son de revista del corazón. Yo no sé si... En vez de plantearnos qué es lo que tenemos en común, qué es lo que hay que afrontar en común, afrontar la enfermedad, afrontar la situación, afrontar la economía, afrontar que la gente tenemos que seguir viviendo. Les iba a decir que yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en lo que les voy a plantear. Si esta situación se hubiese dado hace 30 y pocos años, cuando había una gente que se dedicaba a la política, que tenía un sentido de Estado suficientemente elaborado, suficientemente construido en su mente, como para poder desechar la ideología y trabajar por el Estado. ¿Esto hubiese pasado? Habría pasado, pero o sea que tendría menos tiempo la pandemia, el seguimiento. Tendríamos unos hombres que han trabajado mucho por la política, eran políticos, pero políticos, estadistas. Pero es que ahora no hay eso, ahora es tú más que yo más que tú, y siempre con lo mismo. Siempre es que en España, mientras que no se vaya el rojo y el azul, seguiremos toda la vida igual. Tú eres rojo, yo soy azul, y yo voy contra ti, y tú... Es que llevamos así muchos años, y no se va de nuestra cabeza. Es que la democracia no entró en nuestra cabeza. La democracia es otra cosa, no es esto pelearse unos contra otros. Es que, como decía la doctora, es que ves a los políticos y casi te hacen llorar. Te hacen llorar porque no saben hacer política. A mí me desespera. No hacen política. No me hacen llorar. No son políticos. Y nada más que van a lo que van. A poner la... Y si pueden coger algo, cogen algo. Porque os recuerdo que estos políticos en la pandemia estuvieron cobrando las dietas como si estuvieran trabajando. Y eso es una vergüenza. Mira, yo no quiero que globalicemos a todos. No, todo, no. Claro. No todas las personas que están en política tienen mala voluntad ni mala fe. No. Pero sí que es lo que más se hace ver. Y es lo que eso también hay que responsabilizar a los medios de educación, Claro, a los medios de seguro. comunicación, a los medios de transmisión, a los WhatsApp y a todas esas historias de un clima que lo que hace es perjudicar. Sí, Internet hay O sea, ¿qué persona joven se va a interesar por la vida en común y por tener una actividad comunitaria viendo lo que se está viendo? De crítica, es que no sé, no voy a nombrar ninguna
ningún programa de televisión ni de telebasura porque todos los conocemos. Sálvame. Es que, ¿quién se va a exponer Claro. a equivocarse? Porque no se equivoca quien no hace nada. Y también se equivoca. Sí, seguro. Entonces, claro, Por inacción. Es que el agobio que tienen estos políticos, a lo mejor por resolver, dices tú, porque quieren resolver en los 4 años, pero yo que tienen más agobio pensando a ver cómo prorroga esos 4 años. Entre otras cosas porque la mayoría no han hecho otra cosa en su vida. Si se exigiera que tuviesen un trabajo para según qué cargos institucionales, otro gallo cantaría. Hay políticos que, pero cuando que no han salido a la palestra hay por un nada. caso que hoy día los políticos funcionan de la siguiente manera. Los que están llegando de primera hora para mantenerse codazos. Y los otros, y los que no han llegado a eso, lo que tienen que hacer es lamer semejante parte. yo no quiero que cunda el pánico. Tiene que haber gente que quiera colaborar y que lo haga bien y que no sea su medio de vida. Eso ya a lo mejor es más difícil Seguro porque... que sí, seguro que sí. Ocurre que dentro del colectivo que decía, no sé si lo has leído, Juan, Gay de Liébana, que se ha institucionalizado una clase política que le cuesta al Estado, a todos los españoles, 25.000 millones de euros. Y a mí no me importaría pagarlo si lo hicieran bien, Sí. si se preocuparan de este corto plazo y este largo plazo. A mí no me importaría que pagáramos eso, Vale. sinceramente. Vale, La gente tiene que Pero vivir. el argumentario de este economista iba más al contrario, iba más allá. Iba en el sentido de decir, es un gasto efectivamente asumible, siempre y cuando que la productividad de todos ellos repercutiese en fomentar el incremento de ese patrimonio que le cuesta al Estado. No sé si se trabaje por objetivos, claro. Sí, es una de las personas que me gusta seguir de vez en cuando, aunque tengo que reconocer que no soy muy partidario de su forma. Bueno, porque, en fin, me parece que peliculero, pero... lo que él trata es lo suficientemente serio como para no hacer ese tipo de... Pero bueno, son actitudes personales que yo tengo respeto. Sí es verdad que le sigo bastante porque creo que dice cosas muy interesantes, ¿no? Entrar en este debate, que me parece interesantísimo, ya lo hemos tocado aquí en las distintas tertulias muchísimas veces, pues, en fin, es hablar del sexo de los ángeles, ¿no? Los políticos que tenemos son los que tenemos. Eso. Y son los que hemos votado nosotros, no han venido de ningún otro sitio, ¿no? Y ahora podemos preguntarnos por qué tenemos, que lo hemos preguntado muchas veces, por qué tenemos este tipo de políticos, este tipo de personajes ejerciendo de políticos como profesionales de la política, ¿no? Porque se convierten en profesionales de la política y ya viven de ella toda su vida, en unos cargos, en otros, en lo demás para allá. Y al final, cuando ya salen, no se preocupen ustedes que habrá un carguillo por ahí esperándolo en alguna empresa de alto renombre, donde van a ustedes a ganar muchísimo más dinero que todos los años juntos que han estado en política. Pero eso ya lo sabemos. Y sin embargo, lo admitimos, lo consentimos y lo votamos y lo apoyamos. Tú preguntabas que si en aquel tiempo donde había otro tipo de personajes dentro ejerciendo la política, si hubiesen estado hoy hubiera pasado lo mismo. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo del tema de las pandemias procuro no hablar porque, en fin, de lo que uno no sabe, habla. De lo que no tiene ni chorra idea, es mejor callarse y está uno un poquito más guapo. Ya decía, me parece que era nuestro presidente de la República, Azaña, que si en España cada uno hablara de lo que sabe, se haría un silencio ensordecedor en nuestro país, ¿no? Por supuesto que ese silencio lo debíamos de aprovechar para aprender y estudiar, ¿no? En este momento yo hablar de la pandemia, de los efectos, de lo que hubiera pasado, de lo que pudo haber sido, no sé, y no fue, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. No, si era por comparar. Lo que sí tiene sentido es que si estamos todos de acuerdo en que los políticos que tenemos no son los personajes más relevantes de este país, que a ver, los haylos, Sí, sí. No vayamos a creer que en este país no hay nada más que lo que vemos. Hay muchísima gente muy inteligente, muy bien formada y muy bien preparada y con capacidad para levantar todo esto. Pero ¿por qué tenemos lo que tenemos y no tenemos esos personajes? Ya lo hemos dicho 80 millones de veces.
el sistema político que nos hemos dado a nosotros mismos impide que personas de cierto nivel, de cierta honradez personal, se dediquen a la política, porque la política se ha convertido en lo que vulgarmente decía Luis antes, y por lo tanto la persona que ya tiene una edad, que ya tiene una trayectoria profesional y que se ha situado tanto social como económica y profesionalmente en un nivel, yo no me rebajo a que ustedes me hagan de desnudarme en mitad de la plaza, delante de todos los periodistas, de todas las televisiones, para yo contarles a ustedes por qué estudio mío, por qué no estudio mío, por qué yo he ganado 3 duros, de dónde viene mi capital, quién era mi padre, quién era mi madre. Hombre, miran ustedes, ya está bien, sigan ustedes su curso, yo me quedo en mi casa y aportaré, el que tenga voluntad, lo mejor que pueda, pero dentro de la discreción que me permita mantener mi intimidad en mi casa. Tú sabes que muchas veces, de vez en cuando, una de esas personas han hecho de tripas corazón, dice, bueno, voy a colaborar, y sabes que al poco tiempo ha tenido que salir pitando. Indiscutiblemente. Y eso te lo puedo llevar a todos los niveles, ¿eh? Sí. Desde el presidente del gobierno más para arriba hasta el alcalde del último pueblo más pequeñito que haya en este país. En todos los sitios hay gente que puede aportar más de lo que está haciendo, pero lo que no puede es someterse al escarnio público, porque hoy nos hemos dado que esto es así. Doctora, se han podido ver hace unos días cómo parece ser que una de las vacunas, una de las muchas que se están investigando, se van a poner en movimiento posiblemente a final de año en la Unión Europea, y parte de ella vendrá a España. Se habla, se escucha 3 millones de unidades. Y por otra parte, díganos si es así o no, el IMIBIC, este centro de investigación de Córdoba, pues ha podido sacar o estudiar un fármaco que parece ser está aliviando en parte la gravedad de la COVID. ¿Eso es así? Eso ha salido en las noticias y hay que entender que todo eso está en proceso, vale, en proceso de estudio, en proceso de comprobar. En temas tan especiales y con los que jugamos con la vida de las personas, no ya porque se mueran, sino porque les podemos provocar un daño crónico, no se puede uno guiar por 4 o 5 grupos ni por un número pequeño de personas que hayan hecho o que hayan tal. Eso necesita tiempo. Entonces, efectivamente ha salido en la prensa, pero leer despacio pasar de los titulares y leer el contenido de las noticias si nos interesa, porque después se explica que todo esto está en proceso y está en experimentación. Lo de las vacunas, vuelvo al tema de la política. Los medios de comunicación y el sector de la política están deseando llevar la bandera de vamos a conseguir la vacuna y vamos a implantarla y tal. Todos queremos eso, pero hay que ser razonables y consecuentes. Hay que pensar que cuando voy a hablar de una enfermedad que no es un virus, el sarampión, las primeras vacunas que se pusieron, cuando pasó un tiempo hubo que retirarlas, porque la misma vacuna producía una encefalitis grave. Y se había experimentado y se había hecho todo el proceso. Y hubo que volver otra vez a replantear cómo llegar a vacunas que protegieran a la población de una enfermedad que era bastante delicada si llegaba a ser grave, como era el sarampión, hasta que se mejoraron las vacunas. Y hoy en día la posibilidad de tener un problema con la vacuna tiene que ser siempre muy por debajo del que de la enfermedad. Nunca puede ser igual o superior a la enfermedad, porque entonces ¿qué estamos haciendo, no? En ese sentido hay que ser cautos. Las noticias agradan y dan ánimo, pero el ánimo tenemos que buscarlo por otros lados. Pero siempre es bueno saber que se está investigando y que se está en el camino. Por supuesto. Porque lo que hablábamos de Córdoba, la prueba que usted dice que efectivamente es así, era un núcleo de 50 personas en las cuales, de esas 50, 36 habían visto mejorada su situación. Claro, esto sale de la observación. De eso voy. Claro, de la observación. Que si ya se ha dado ese paso, ahora se ampliará el estudio. Pero en la enfermedad
porque se está viendo la enfermedad cómo se va desarrollando. Tenemos que llegar a que la enfermedad no se desarrolle, que es el tema de las vacunas o el tema de otro tipo de prevención. Y vamos, los profesionales, ¿cuánto calculáis que se tardaría en vacunar suficiente? Porque estamos hablando de que van a venir 3 millones. Estamos hablando de una vacuna que yo no sé qué garantía puede tener, pero bueno, vamos a poner que la tenga, porque si no, no se pondría en el mercado. No sé si ha sido el portavoz o el ministro, hasta hablando de que podían venir 3 millones cada mes. Si dividimos los 40 y tantos millones por 3 millones, da muchos meses. No nos llega. Uy, no nos llega. No nos llega porque vamos a pensar en el sistema, en un sistema familiar. Sí, después están los tantos por ciento. Vamos a pensar en un sistema familiar. ¿No? En un sistema familiar, cuando queda poca comida, primero se le da al que más necesita. Y si va quedando y se reparte, pues esto es igual. O sea, si solamente vamos a disponer de un número X de vacunas o de pruebas o de tratamiento, tendremos que ser solidarios y aplicar primero a las personas que más lo necesitan. Por ejemplo, y nadie se escandaliza de esto, dentro de poco va a empezar la vacunación de la gripe. La gripe se vacuna todos los años porque es un virus que todos los años tiene alguna mutación y entonces hay que volver a replantear las vacunas. Vale. ¿A quién se vacuna? Se debe de vacunar primero a los mayores de 65 y de los mayores de 65 a los que tengan enfermedades crónicas graves. Y de los menores de 65 a los que tengan enfermedades crónicas graves que les hagan más susceptibles de padecer y de sufrir la enfermedad de forma grave. Y si sobra, pues nos ponemos alguna nosotros, ¿no? Sí. Y sin sobrar, se vacuna a la policía, se vacuna a las fuerzas del orden, a las personas que tienen que estar ahí, al pie del cañón, como se ha estado en la época de la oleada de la pandemia en estos meses, porque esas personas tienen que estar ahí, porque son las que nos van a ayudar. Claro. ¿A quién se saca primero de un incendio? Pues me van a sacar a mí, porque yo puedo ayudar a los que vengan a tener. ¿Vale? Muy bien. Yo creo que el tema COVID va a dar para mucho. Sí, sí. Vamos a seguir como el catalán otros años. Más o que menos. Estamos ya de catalán hasta los... Hombre, había un chiste. Pues voy a decir una cosa. Ya el catalán que estábamos hasta semejante sitio, es una bendición al lado de esto. Sí. Ojalá siguiéramos con el catalán. Y no existiera. No te preocupes que seguiremos. Sí, también seguiremos, ¿no? Bueno, había un chiste. No, si hoy en el Senado, la representante de Esquerra y Bildu, ha sacado toda la batería del independentismo. Digo, toma ya. Con la que Elia, esta sigue con RQR, don RQR, esa era don RQR. Y no eran 2 pesetas y pico. No. Pues decían que alguien rezaba para que se acabara ya el tema y dice, señor, te he pedido que acabes con el tema catalán, pero me han mandado el COVID. Yo creo que es injusto, ¿no? Sí, bastante injusto, sí. Juan, los presupuestos. Se habla muchísimo de presupuestos. Se habla un montón de que ha habido conversaciones, aunque no públicas. Esto es como lo que se decía, ¿no? Que Aznar hablaba catalán en la intimidad. Parece ser que tanto Sánchez como Casado se están guaseando, no de WhatsApp, sino de WhatsApp. Están negociando. De eso del móvil. Eso del móvil. Y curiosamente, cuando hay algo que sacar, se hace público algún tipo de conversación. Es muy bonito eso. Es muy bonito, ¿verdad? Que yo me WhatsApp contigo y tú se lo digas a la gente, está muy bonito. Eso está muy bonito, ¿verdad? Independientemente de eso, yo creo que no se está hablando de los presupuestos. En mi opinión, nadie habla de los presupuestos. No. Aquí se habla de aprobar los presupuestos. De apoyar. Pero de los presupuestos, yo no he oído absolutamente nada todavía. Yo no sé si alguno de vosotros tiene idea. Nadie. No conocemos ni las grandes líneas. Por lo tanto, no se habla de presupuestos. Estamos buscando a gente que nos ayude a hacer una zanja sin saber ni cómo es la zanja, ni dónde está la zanja, ni cuáles son los medios que vamos a tener para hacer la zanja. Nadie lo sabe.
Nada más que vamos a buscar voluntarios que vengan conmigo a ayudarme a hacer una zanja. Entonces, me parece que le está pidiendo peras al olmo, desde mi punto de vista. Con este 20 y tantos % de incremento del PIB. De incremento no, de decremento. De decremento, exactamente. De decremento. Yo en esto, y me he acordado de alguna cosa que ha dicho Marifeli antes, para mí hablar de presupuesto ahora mismo no tiene ninguna trascendencia ni tiene la más mínima importancia. Yo creo que ahí, en ese sentido, y digo en ese sentido, que no sé si es exactamente en el que está pensando el presidente del gobierno, pues me parece muy bien que no ponga ningún papel en lo alto de la mesa, porque ¿qué papel va a poner de los presupuestos si los presupuestos de 2020 están más que gastados, comidos y requete comidos? Si aquí ya no hay, ni con los 140.000 millones, ni que nos doblen los 140.000 millones, tenemos bastante para superar lo que ha producido el COVID-19. ¿De qué tendríamos que estar hablando? ¿O de qué tendría que estar sentado el señor Sánchez, el señor Casado, la señora Rivera, esa, ¿cómo se llame? Y la otra y el otro y el de la moto? Pero no a ellos, porque al fin y al cabo ellos lo que tienen que hacer luego es rubricar lo que le digan la gente que tiene en su entorno, que son los que de verdad saben de economía, porque eso de que se ha reunido Casado con Sánchez y se han pedido con acuerdo, usted de qué acuerdo van a llegar los dos, ustedes ni tú tenéis de esto ni chorra idea. Entonces tenéis que reunirse para aprobar o no, después de que se hayan reunido los que verdaderamente saben de tu equipo y del mío y hayan llegado a un acuerdo. ¿Os parece, no? Claro. Me parece correcto. Y no hablar de estos presupuestos, sino hablar del plan cuatrienal, quinquenal o decenal, si me apura, de lo que va a pasar, y en eso estoy de acuerdo con él, en España, en este país, cuando se pase la pandemia. Que es lo que le ha dicho. Eso es lo que hay que preparar. Lo que le ha dicho Europa para que le den ayudas. A mí, con que usted me apruebe los presupuestos este año, que lo único que van a hacer es este poquito pan para este poquito queso, porque no hay más, por eso que adelantamos. Bueno, y sí. Que usted pueda estar otros 2 años más tranquilamente, porque luego los prorroga y luego vienen las elecciones. Es lo único. Sí. Pero a los españoles eso no le influye absolutamente para nada. Bueno, pero la inestabilidad política sí nos puede influir. ¿Ves? La inestabilidad en los gobiernos. Sí, pero yo estoy hablando de lo que estoy hablando. Claro. No estoy hablando de política. Si hablamos de política, piden apoyo ya. Porque necesitan estabilidad. Lógicamente, economistas no son. Tienen que asesorarse de la economía, pero sí tienen que hacer política y tienen que decir las líneas y en qué se va a ir. Es como una casa, exactamente igual. Sí, que sí, ¿Qué se va a comprar? ¿Qué se va a cuidar? ¿Qué se va a guardar? ¿Qué se va a...? Pero no los presupuestos de este año, Marifeli. Los de este año no. Sí, estamos en diciembre, ya. Sí, los presupuestos de 2020 sirven para algo. Los de 2021 van a servir para algo. Si nos van a dar a mediados de 2021 una quinta parte de los 140.000 millones que ya tenemos más que gastados. Bueno, ¿y eso viene aunque no se aprueben los presupuestos? No, yo no he dicho, yo no digo que no se aprueben los presupuestos, yo no digo que no se aprueben. Si no se aprueban, que si ese dinero viene. Pues no lo sé, yo ya en la letra menúa esa no he entrado, ¿no? Pero vamos, que los presupuestos se van a aprobar de todas maneras. Que nadie se preocupe, que los presupuestos, sean los que desean, los que pongan los altos, se van a aprobar de todas maneras, eso está garantizado. Los apruebe quien los apruebe. Ahora, que tú prefieras que aprobarlos con una mayoría, claro, que luego allí que dé estabilidad. Claro. En fin, lo vean con mejores ojos o no, claro, eso es otra historia, eso ya es política pura. Claro, pero que se van a aprobar, eso está garantizado. Dinero de fuera. ¿Eh? Que hay que recibir dinero de fuera. Claro, eso ser si fiable. no tienes cuentas internas no te van a dar esos dineros, tienes que estar avalado por unas cuentas internas que después ellos sepan que son fiables para devolver. Pero de eso no estamos hablando, porque esos papeles no existen, ¿no? Bueno, digo, no existen de cara a nosotros. No sé si existirán de cara a ellos. Debe tener toda la información. No. Con toda seguridad. No, todas seguro que no. Bueno, todas no la tendrán ni los propios. Porque cuando les llega, normalmente siempre nos las echan para atrás. Claro. Sea el gobierno que sea, por lo tanto, no las tiene. Si las tuvieran, no las irían corrigiendo antes de. Sino que cuando se las entregamos a Europa dicen, no, estas te las llevas y las corrige porque esto no me lo traigo. Yo quiero pensar que el agente económico que está trabajando en esto lleva mucho tiempo haciendo cuentas y debe tener una cosa muy creíble en la mano para ser capaz
de presentarse ante un pueblo y decir, miren ustedes, nos van a dar de Europa tanto dinero a fondo perdido y tanto a devolver, que nos comprometemos a hacerlo, aun a pesar de que no sepamos dónde están las cuentas ni lo que ponen. Oigan, es que es muy grave si alguien que no se ha estudiado unos presupuestos se pone ante la Cámara y dice todo esto sin que lo soporte después unos números, ¿no? Sí, porque es un reparto europeo. O sea, ten en cuenta que... No, digo la parte a devolver. La parte a devolver que está sustentada... Pero es que la parte a devolver dependerá... Locales. Son proyectos que tú presentas y que ellos te aprueban, proyectos que tú presentes que ellos te aprueban y te dan la subvención, te dan el préstamo para que tú lo ejecutes. O sea, que esto ahora mismo es digamos que una garantía que te dice el banco. Usted, si usted presenta un proyecto viable, A eso voy. económica y técnicamente, yo le voy a dar a usted el dinero para que ejecute ese proyecto. Pues, Algo eso así. le estoy diciendo. Pero es un proyecto que usted presentará en el 2022, en el 2023 o en el 2024, yo qué sé. Cuando usted lo presente, yo se lo apruebo, si tiene las garantías que sí es la normativa. Eso a mí no me dice nada. A mí me dicen los 70.000 millones que nos van a dar a fondo perdido, en fin, si las cuentas son creíbles, las cuentas del presupuesto. Ahora, los otros 70 o los que sean, pues es un préstamo que nos darán dependiendo de los proyectos que presentemos. Pero Juan, esos proyectos tienen que ir acorde a un presupuesto. Esos proyectos van hablados por ellos mismos, por el mismo proyecto. O sea, no es, digamos, no entra en juego en que los presupuestos de 2021 sean de una manera o de otra. Ten en cuenta que esos proyectos se elaborarán con la patronal, con la ESA, dependiendo de si son de medio ambiente, de si son de energías renovables, de si son de efectos de carbono para la atmósfera, o sea, dependerá del tipo de proyecto que ellos ya marcarán. Medida 1 tal, medida 2 tal, medida 3 tal. Esto es exactamente igual que los de los PRODE anteriores y los de todos esos, los líderes, solamente que son específicos para esta situación, pero con 4 o 5 líneas muy claritas, que son, usted tiene que presentar un proyecto de esto, uno de esto, uno de esto y uno de esto. Y si el proyecto está completo, está ahí, reúne todos los requisitos, yo se lo apruebo y le doy el préstamo y luego usted me lo devuelve. Es de años en los que tengan establecido. Que no te lo vas a agarrar en planes No, exactamente. ¿Que no es todo qué? En planes E. Por ejemplo, en la obra de la plaza Por ejemplo, el aparcamiento de la plaza. de Y similares en otros sitios. Bueno, pero sin embargo, sería razonable que parte de todo este dinero o cualquier dinero se empleara en cosas productivas. Claro, por eso son proyectos y son Porque fondos. la gente muchas veces pensamos que va a ser para pagar los ERE, para pagar el paro, para pagar no sé qué. Hay que pensar que debe de ser algo productivo. Es decir, si hay que hacer carreteras, pues eso es producir, eso es facilitar. Si hay que mejorar la infraestructura, eso es producir, eso es facilitar. Si hay que crear empresas con innovación, que no tengamos que tener solamente una fuente de trabajo o un monocultivo, que si hay una epidemia se lo carga todo y todo el mundo se queda sin medio de subsistencia, pues eso yo creo que eso es hacer política, o sea, el planificar eso. El cómo lo tendrán que hacer los especialistas, las personas que están cualificadas para buscar la forma, porque el político tiene que hacer política. No puede ser yo no quiero tecnócratas. Los tecnócratas no son políticos. Lo digo muchas veces. Si estuviéramos en manos de tecnócratas, pues un pueblo a 4.000 o a 3.000 metros de altura no tendría electricidad. Porque no es rentable, porque llevar la electricidad a un pueblo a 3.000 metros de altura en un sitio escarpado no es rentable. Entonces, técnicamente no tendrían luz. Sin embargo, políticamente tienen que tener luz. Eso es lo que creo que va a diferenciar las discusiones de yo me ajunto contigo o no me ajunto, porque ya dan por supuesto que por lo visto no quieren las mismas cosas. Claro. Y entonces pues hay que llegar a lo que se necesita para todos, ¿no? Las peleas. Desechar, lo que tú estás diciendo, desechar de una puñetera vez en este país el que inventen ellos, ¿no? Sí, y que la gente vaya a conseguir un objetivo. Porque realmente no estamos inventando los españoles, pero lo que pasa es que estamos inventando en Alemania, estamos inventando en Estados Unidos y estamos inventando en Inglaterra para ellos. En porque todo buenos este investigadores hay. Económico, sí, social. un aspecto interesante.
¿Qué papel estás observando que están jugando sindicatos y patronal? Pues un gran papel. Desde mi punto de vista, cuando mejor funciona el mercado laboral, cuando mejor funciona el mercado, el mundo económico en este país, es cuando casi no vemos a nadie y las cosas funcionan porque tienen que funcionar, porque este país, afortunadamente, aunque algunos no se lo crean, tiene una sólida estructura económica, tiene un mundo empresarial que tiene su peso, no solo en España, sino en el mundo, y por lo tanto, cuanto menos lo mueva, y mucho menos en estos momentos, muchísimo mejor, ¿no? Yo creo incluso que excesivamente estamos viendo que es precisamente, en este caso, en representación de todo ese mundo, la COE la que está obteniendo ahora mismo, desde el punto de vista mediático, demasiado protagonismo. O sea, veo un acercamiento o un querer apoyarse mutuamente unos en otros, es decir, en el gobierno, en la patronal, y la patronal apoyada en el gobierno porque seguro que sacará algo, eso lo podemos tener garantizado, que me extraña, y digo mucho me extraña porque incluso hasta la propia ministra de Trabajo, que no es precisamente del Partido Popular, pues parece que es que hay una perfecta convivencia, bastante química con la COE, con los directivos de la COE, ¿no? Lo cual también me extraña, que me parece muy bien, ¿no? Que no digo que esto tenga que ser negativo, pero bueno, que en otros tiempos de dificultades hemos visto que la patronal ha estado un poquito siempre menos de acuerdo con las iniciativas, con las actividades que ha puesto sobre lo alto de la mesa el propio gobierno y viceversa, ¿no? Y sin embargo ahora se llevan bastante bien, lo cual, bueno, a lo mejor resulta que eso tiene buenos resultados, pero me extraña. Y los sindicatos parece que también están más... Bueno, eso... No sacan mucha pata cabra, no sacan... Hombre, afortunadamente, yo entre comillas, y ahora que no nos oye nadie, yo siempre digo en la intimidad que tenemos la suerte de que esta pandemia la estamos atravesando con un gobierno de izquierda. Y yo creo que eso es uno de los factores más positivos que puede tener la ciudadanía española. Yo creo que sí. Yo, en fin, que ahí lo dejo, ¿no? Imaginaros. Sí, yo creo que... Hombre, la función de un equipo de gobierno de izquierda, desde luego, se nota perfectamente hacia dónde camina, en contraposición a lo que puedan pensar otro equipo de gobierno de derecha, que válgase, ha habido etapas en que han funcionado francamente bien, pero para un sector solamente de la ciudadanía. No, yo iba por otro lado, pero bueno, sí, también admito eso. Claro. Bien, una cosa que... Tú admites al cocodrilo como un animal de compañía, ¿no? Una cosa que cuando hemos hablado de la COVID, pues lo he dejado para ir dejándolo para entrar en la última parte de la tertulia, y es lo que va a ocurrir pasado mañana en Andalucía y mañana en algunas comunidades autónomas, y es la apertura de los colegios, la entrada de los niños en los colegios. Ayer hubo, lo digo por la parte que yo conozco, hubo una reunión en el colegio de donde va a ir mi nieto para explicarles a la gente que fue el protocolo COVID para esta situación. Ellos se amparan en que es un tema sanitario, efectivamente, y en ningún caso tienen prioridad la educación sobre la sanidad. Es decir, que todo va supeditado a un protocolo que en el momento en que algo funcione mal de ese protocolo, el centro se ve paralizado. Desde la sanidad, ¿cómo se puede ver esta apertura de los colegios? Yo no puedo hablar por la sanidad, tengo que hablar como persona que, bueno, tengo una profesión y por lo tanto me condiciona, pero no puedo hablar desde la sanidad porque hay opiniones diferentes. No tiene mando en tropa, pero sí una opinión versada sobre Yo el tema. tengo la opinión de que en líneas generales la vida tiene que seguir y hay que buscar la forma de que la vida siga. La educación es muy importante y hay que buscar la forma de que la educación siga.
opino que hay edades en donde la relación de apego, el estar con gente, es imprescindible para el aprendizaje, porque no es decir 2 más 2 4, sino 2 amigos, con 2 amigos son 4 amigos, y por lo tanto eso nos tiene que preocupar. También me preocupa que en determinadas edades haya que tener una actitud semipresencial y que luego estén metidas dentro de una máquina de 4 esquinas, que vamos a ver las consecuencias de aquí a unos años. Veremos las consecuencias de ese abuso de las tecnologías. Pero bueno, todo tiene su medida y todo tiene que cambiar. Y me acuerdo de una cosa que me decía uno de mis hijos: mamá, la vida tiene que cambiar porque si no seguiríamos viendo a los gladiadores en el circo, ¿no? Y eso ya, hablando de que si los toros sí, si los toros no, bueno, las cosas van a ir cambiando. No cabe la menor duda. Al colegio hay que volver. Las normas de cuidado hay que tenerlas. Y los niños seguro que van a ser muchísimo más obedientes que somos los adultos. Pero los adultos tenemos que dar ejemplo a los niños para que esas normas de higiene se mantengan. Ese lavar de las manos, ese llevar cuidado. Yo soy de la opinión de que hay que utilizar todos los sentidos que tenemos, que el tacto es muy importante, pero ahora mismo hay que tener una cierta distancia para poder convivir. Tiene que volver la gente al colegio y si pasa algo, tienen que tener o debemos de estar atentos para ver cómo solucionamos, porque la educación debe de seguir. En Castro ya hay un delegado COVID para los centros escolares, o todavía ese tema está pendiente. Ahora mismo hay grupos de trabajo y se están siguiendo las directrices que ha marcado Sanidad en acuerdo con Educación, para primero preservar al profesorado, porque ustedes tienen que pensar que hay 10 niños y un solo profesor. Ojalá hubieran 10 niños y un solo profesor. Hay más niños. Necesitamos bajar la ratio, necesitamos dar puestos de trabajo, quizás eso se deba de considerar una inversión. Lo mismo que se invierte en casa y se invierte en motores y en tecnología, pues tenemos que pensar que la educación es una inversión y tendremos que bajar las ratios por salud y porque además educaremos muchísimo mejor. Educaremos mucho mejor, todos. Y yo pienso que las alertas están ahí y los equipos directivos han estado, me consta que en Castro los equipos directivos han estado reuniéndose para ver cómo aprovechar los espacios, cómo distribuir el tiempo. ¿Puede haber problemas? Pues claro, es la primera vez que nos vemos en estas circunstancias, tiene que haber problemas, pero hay que lanzarse al ruedo, hay que intentarlo, que los niños transmiten menos de lo que se decía en su momento. Los niños sufren menos la enfermedad, sufren menos, tienen menos síntomas graves. ¿Y lo transmiten más o lo transmiten menos? Los niños se acercan a nosotros y nosotros nos acercamos a los niños. Vale. Ahí estaba la necesidad. Es decir, que no es que ellos transmitan más, es que otro sistema de relación y hay que tenerlo en cuenta y hay que llevar cuidado y ya está. Cuando hemos visto los medios de comunicación y le han puesto la alcachofa a un niño, voy a ver a mis amigos. Eso hace falta. Hace falta. Habéis dicho eso. Vamos a ver esto cómo afecta dentro de unos años cuando estas personas empiecen a ser primero adolescentes. Bueno, de adolescentes ya lo hay, ¿no? Pero los que son más pequeñitos, que se pueden tirar más tiempo a ver cómo les afecta. Y después, pues claro, la enseñanza es una inversión. También lo ha dicho Marifeli, es una inversión de futuro para un país, porque en el momento que no haya gente preparada, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y es importante, y el mundo tiene que seguir. Es verdad también que lo mismo se puede contagiar en niños afuera, en un parque, claro, que en la escuela. Claro. Por lo tanto, la escuela tiene que estar abierta. Que hay que cerrarla unos días, una cuarentena, pues se cierra. Lo que yo me estoy imaginando cómo estará, porque en circunstancias normales, los primeros días de septiembre siempre el ajustar los horarios es un laberinto. ¿Cómo será ahora?
Vamos, yo estaba el otro día por coger el teléfono al que ya está jubilado también, el que se dedicaba en mi colegio a decirle, oye, has preparado ya los horarios, en plan broma, ¿no? Y tiene que ser yo, claro, si se contara con espacio, porque hay otro problema de eso. Ahora, 10 niños para aula, pero vamos a necesitar aulas. Pero si hubiese muchas aulas, esto exactamente. ¿Y horario? Sobre todo los niños ¿O aula pequeños, o doble horario? yo no sé si sería bueno, en principio, a los niños más pequeños, en vez de tanto movimiento de maestros, pues un poco, volvemos un poco, damos un paso atrás, y que no tengan nada más que un profesor. Un tutor. Y ya está. Y ese los lleva las X horas que vaya a estar en el colegio. Y no ir cambiando, me voy para acá, me vengo para allá, porque es más difícil, va a ser más difícil de controlar la pandemia. Y no pasa nada. Hombre, claro, lo que yo no puedo dar es inglés. Si te vas a los mayores, de matemáticas, da matemáticas, ¿no? Uno de inglés no va a dar matemáticas de segundo de la ESO, de primero de bachiller o de segundo. Eso, ahí no hay más remedio. Pero donde se pueda, yo creo que sería una buena solución. Y con respecto a los maestros, que tanto se ha dado, por decir que se iban a contratar no sé cuántos miles de maestros, es que no hay tantos maestros. Es que no hay. ¿O no hay? Dinero sí que hay. Pero si estamos diciendo que antes que no hay dinero, ya resulta que hay dinero para contratar a los maestros. Siempre hubo dinero, pero lo tiene quien lo tiene. Bueno, pues entonces está pasando que, como dice, una cosa es predicar y otra da trigo. Vamos a contratar un Sevilla, 10, no sé cuántos mil, y después resulta que van a contratar a 350, a no sé cuánto, dinero vitalicio, pensiones de las más grandes. Hay una cosa muy clara, las transferencias las tienen las autonomías, pero la autonomía tiene el dinero que tiene. Si el gobierno de momento no le dice, tiene usted para adelante, hasta donde eso. Pero la autonomía. Pues resulta que el otro no, por mucho que diga, no puede contratar nada más que él, según hace así, se mira en el bolsillo y tengo que decir, a lo mejor, y si me permite que me entrampe, si me ha permitido que me entrampe, no sé qué tanto por ciento, ¿no? Para pasarte del presupuesto. Yo no pues entiendo, con eso funciona. pero los presupuestos cada comunidad lo hace, ¿no? Sí, pero con el dinero que cuente que tiene el Estado. Pero yo puedo dedicar 4 a esto, 2 a esto y 1 a otro. Pero siempre y cuando sepa cuánto le va a dar el gobierno. Claro. Es igual, 4 a esto, 2 a esto y 1 a esto. Sí, pero si necesito es para médicos. Pues será poco de 4, poco de 2 y poco de 1. Pero la política, la intención de lo que queremos se ve en cómo vamos a distribuir los recursos para que este país funcione. Sí, se tiene. Pues entonces no tengo nada más que para haya. Es que no hay nada sin el presupuesto general. Cobramos un 50%. Pero tendrá que haber presupuesto. Con el uno que he dedicado a esto, no tengo nada más que para 300 maestros. No tengo para los 18 niños. Bueno, para otra reunión. Claro. Muy bien. Apunta ahí. Otra reunión. Ya por último, doctora, para finalizar, 2 temas solamente desde el punto de vista médico. Uno, no como autoridad sanitaria, como médico. Se habla mucho de la aireación de los espacios domésticos y se habla contundentemente sobre los lavados frecuentes de manos. Por otra parte, se dice que ya se ha descubierto que en las zonas de madera y de tal y de cual, que el virus no permanece. ¿Por qué razón tanto lavado y cómo aireamos los domicilios? Ventiladores. Como toda la vida. Bueno, es igual. Los domicilios. Siempre y cuando no tengas una obra a los de casa. Que Tú no has tenido nunca. Tendrás que levantarte a las 7 de la mañana y abrir una horita antes de que lleguen los albañiles. ¿Me entiendes lo que digo? ¿Tú no has tenido nunca alguien con alergia en la casa? Como yo sí lo he tenido. Pues mi mujer sabe perfectamente lo que es cerrar y abrir. Airear y cerrar. Sí, es importante, claro. Vale, hay que renovar. Explíquelo, porque yo leí sobre cuántas veces se debe hacer eso al día y toda la medicamenta. Cada no sé cuántas horas se debe abrir y cerrar tantos minutos. ¿Eso es así? En general, la aireación hace que el ambiente se renueve y el ambiente está lleno de elementos y que entonces se renueve y se mueva. No es lo mismo que alguien me dé a mí 3 partículas
a que me mande 30. Claro. O sea, no es lo mismo que yo acumule en una casa que está cerrada el polvo de un día que acumular el polvo de 10 días o de 20 días. Ese es el fundamento de limpiar y de airear. Ese es el fundamento de limpiar y airear. Alguien... El lavado de manos, por supuesto, si sabemos que la mayoría de las transmisiones de las enfermedades, de la mayoría de las enfermedades infecciosas, menos algunas que son de transmisión sexual o otro tipo de contacto, si sabemos que lo vehicula el tocarnos, pues lógicamente debemos de lavarnos las manos. Vale. Tenemos que ser higiénicos y lavarnos las manos con jabón. Sí. Con jabón, sencillamente con jabón, limpiar las calles, limpiar las casas y desinfectar aquellas zonas en las que se pueden acumular más gérmenes y por lo tanto, al haber más gérmenes, favorecemos el ambiente de infección. Ya que dice usted lo de las calles, voy a lanzar un ruego a los agricultores que con tanto empeño durante la pandemia, el confinamiento, y lo hicieron magníficamente bien, estaban regando con lejía las calles de Castro. Yo creo que eso se debe de seguir haciendo. Pero hay que limpiarlas y barrerlas bien. Sí. No se puede echar lejía sobre el iba a polvo. terminar con el ayuntamiento, pero permítame usted que vaya por partes. Es que como soy doméstica, Primero, pues... primero vamos a pedirle ruego a los agricultores y ahora a exigirle al ayuntamiento el deber necesario de limpieza de toda la vía pública. Que hace falta personal en limpieza, estamos todo el mundo de acuerdo, pero cuando estamos en una situación donde la higiene es tan importante, querido ayuntamiento, es cuando hay que apostar por los servicios, y actualmente el servicio de limpieza adolece de justamente eso. Los chavales que están haciendo una labor ímproba de Aprosup pueden hacer lo que pueden hacer, nada más, pero hace falta un servicio profesional de limpieza que lleve a cabo eso en nuestro pueblo. Y después, para finalizar, los agricultores, por favor, retomen la fumigación. El gasoil sabemos que cuesta dinero, pero la salud de todos, incluida la de su familia, vale mucho más. Señoras, señores, muchísimas gracias. Si son tan amables, nos vemos, no sé con quién contaremos la semana que viene, pero con ustedes seguro que sí. Hasta entonces, pasen una feliz semana. Bueno. Muchas gracias.